Sin duda, uno de los pasajes que más llama mi atención, que más me impresiona, es aquel que se encuentra en el libro de los Hechos, que nos narra la conversión de un tipo, de un hombre llamado Saulo, que de ser un maestro, un rabino del judaísmo, un conocedor, un experto de la ley, de las escrituras, de la Torá, y siendo bastante celoso por Dios y por su religión, él, al momento que conjugando toda esta grandeza que le caracterizaba, de pronto él se encuentra con una realidad en su vida. Dios mismo lo enfrenta a una realidad. Él iba camino a Damasco, movido, motivado por ese gran celo que mencionaba, y persiguiendo a los cristianos, ya que los consideraba enemigos de la religión, enemigos de Dios, y los estaba persiguiendo para meterlos a la cárcel o matarlos. Un tipo espléndido llamado Esteban fue muerto precisamente por medio de esta persecución. En fin, Pablo va caminando ahí, Pablo va caminando a Damasco, va en camino a Damasco cuando se encuentra con que de pronto una luz lo ciega y una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pues bueno, soy yo, Jesús, al que tú estás persiguiendo. Y él entonces, y bueno, le dices: tú estás dando patadas contra el aguijón. Y una expresión que quiere decir: tú estás luchando contra ti mismo. ¿No te das cuenta de que en lugar de que me estés agradando, estás peleando contra mí? Le dice Dios mismo. Entonces, esa situación lo pone en shock. Pero Pablo tiene la suficiente humildad y el suficiente valor para darle un giro a su vida y entender que su principal compromiso es con Dios y no con una institución religiosa. Inclusive se convirtió en el enemigo de los religiosos, de la religión, y no porque él tuviera la osadía, el atrevimiento de rebelarse contra los principios religiosos, la ley de Moisés, etcétera. No, sino simplemente que sus convicciones cambian. Entonces, a partir de este momento es que él también tiene un giro de radical en su vida, lo cual de veras llama la atención. Se convierte en el arquitecto de la iglesia. Se convierte en el principal elemento, herramienta de Dios para edificar la iglesia del reino y para revelar el reino a los gentiles y también hacerles entender a los judíos acerca de todo lo que tiene que ver con esta estructura llamada reino y la posición de la iglesia. Unas relaciones increíbles, de tal forma que el mismo Pedro dice: estoy asombrado de lo que Pablo tiene en conocimiento, de lo que Dios le ha revelado, y que la neta ni lo entiendo, y es muy difícil de que se entienda, pero es de Dios, eso es lo principal, es de Dios. Dios se lo ha revelado, Dios se lo ha mostrado, y esa es palabra que Dios nos está dando. Entonces, la verdad es que a mí repito, me impresiona, ¿no? Y mira, guardando distancias, que son inmensas, déjame decirte que yo soy tercera generación de cristianos evangélicos. Y hace ya 30 y tantos años que me convertí. Y no fue una conversión simplemente decir: ya, el Señor, gracias, acepto en mi corazón. Sabes el protocolo de nacer de nuevo dentro del cristianismo, ¿no? Aceptar a Cristo, pedirle perdón, etc. Todo eso lo hice. Pero no nada más, sino que mi hambre y mi deseo de agradar a Dios, como lo que es la gran mayoría de lo que caracteriza a los cristianos, ¿eh? El deseo de agradar a Dios y de caminar con Él. Bueno, eso me llevó a escuchar el llamado e involucrarme en el ministerio. Y tengo 30 años, no sé, de estar ministrando. Pero no nada más fue eso, sino que yo quería que la iglesia se moviera más. Yo quería que la iglesia tuviera esa gran hambre, ese gran deseo de poder cumplir con la voluntad de Dios. Y no solamente, sino que unirla para que juntos lo hagamos. Eso fue lo que me llevó a fundar la Marcha para Jesús aquí en Guadalajara. 19 años lo hice, batallándole, dándole seguimiento a cada situación para poder fortalecer ese proyecto. Y gracias a Dios y a su respaldo lo logré. Fue muy difícil, ¿eh? Contrario a lo que mucha gente piensa de que eso me permitía servirme con la cuchara grande y que era así como que la gran generación de recursos. No, no inventes, ¿no? Ponte a hacer eventos. Y si ya lo sabes, si ya lo has hecho, tú sabes. Y si no, ponte a hacer eventos en el cristianismo para que veas lo que es bueno. No, 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 no. Fue algo que yo mismo
tuve que invertir, tuve que participar en muchos aspectos, con el gran apoyo de mi familia y la congregación, en fin, eso fue un sacrificio. Pero a lo que voy es que, o que quiero es expresarte el deseo que había en mi corazón de agradar a Dios, de caminar con Él, de hacer las cosas más y más y más en crecimiento y en desarrollo. Y bueno, así fue. Ahora, al paso del tiempo, esa hambre y esa ambición me llevó a analizar más, a indagar más en las escrituras. ¿Qué más quieres, Dios? Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. Y de pronto, me está mordiendo. De pronto, no me muerdas. Y de pronto, esa inquietud de conocer más de Dios, y no solamente, sino que también, eso de que la verdad había algunos aspectos religiosos que la verdad no, me hacían el feo, no me gustaba, no estaba de acuerdo. Temas que van con el ayuno, la oración, y yo decía, Dios, esto es de ti, esto es así. Entonces me empecé a meter en la Biblia, ¿verdad? Y no lo hubiera hecho porque me encontré con grandes cosas que me han permitido descubrir mejor el corazón de Dios, de conocerlo mejor, de llevar mi vida a otra dimensión. Y es que esta es una promesa. Jesús dijo, me buscarás y me vas a encontrar. Vas a llamar y se te va a abrir la puerta. En la Biblia encontramos que siempre hay una ambición de ir más allá, de ir más allá, de ir más allá. Y lo que Dios menos quiere es que nos quedemos en un nivel religioso, sino que crezcamos y que vayamos más allá. Y vamos, lo vemos en Pablo. Yo creo que inclusive la historia de Pablo no solamente es para dejarnos ahí una anécdota y cómo fue que Pablo se convirtió, sino creo que a propósito Dios llevó las cosas de esta forma para dejarnos en claro un modelo de desafío. Y es que definitivamente la vida de Pablo es un gran desafío. Si tú has conocido muy de cerca ya la cultura judía en la Biblia, te das cuenta cómo eran inflexibles. Ellos, esa inflexibilidad y esa irracionalidad que les caracterizaba por ser grandemente religiosos, los llevó a matar a Jesús y cegarse a la voz de Dios diciendo, les estoy enviando a mi hijo para que entiendan acerca de lo que es la reposición del ser humano como hijo de Dios. No, nosotros no queremos nada de eso. Y lo mataron. Pablo era parte de esto y él dice, de todos los religiosos yo era el más celoso, yo era el más distinguido, yo soy el que tengo generaciones de ser fariseo, lo más celoso de los religiosos. Caramba, ¿no? Entonces, por eso es que Dios nos deja ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar ese modelo de Pablo. Nosotros somos herederos espirituales del apóstol Pablo. Fue el que se sembró y fue el que cosechó todo lo que tiene que ver con la doctrina del reino, del llamado cristianismo, de tal forma que Dios mismo lo estableció como arquitecto, como perito arquitecto, experto, para establecer la iglesia del reino. Entonces nosotros somos herederos de espiritualmente hablando. Y nos debe caracterizar ese espíritu de reformador, ese espíritu de decir, yo voy a agradar a Dios antes que a cualquier otra cosa. Mi principal interés y mi principal deseo es de hacer la voluntad de Dios contra cualquier situación que se me pueda presentar. Ahora, mi compromiso con una institución, claro que sí, siempre y cuando esa institución esté en la misma sintonía que la voluntad de Dios. Porque entonces aquí te voy a mencionar algo. Entonces aquí entra un personaje del cual somos herederos genéticos, ¿sí? Somos herederos, nuestra genética viene de ahí, de Martín Lutero, un hombre comprometido con una institución que era la Iglesia Católica Romana, y un hombre comprometido con Dios. Pero cuando él se dio cuenta que la institución con la cual él estaba comprometido y mediante la cual, por medio de la cual servía a Dios, no estaba caminando como debería ser, él dijo, discúlpame, papa, discúlpame, clero, pero yo prefiero agradar a Dios. Y nosotros somos hijos biológicos de Martín Lutero. Martín Lutero, su característica principal, ¿cuál fue? La de querer hacer la voluntad de Dios sobre cualquier situación. Nosotros somos herederos espirituales del apóstol Pablo, un revolucionario. Nosotros somos hijos genéticos, somos
herederos genéticos de Martín Lutero, un reformador que estaba dispuesto a ofrendar su vida y cualquier cosa con tal de agradar a Dios sobre una institución con la cual tenía un compromiso, pero desgraciadamente se había desviado. Así es de que definitivamente yo acentúo y digo, nuestro compromiso es con Dios. Y es la característica principal que Dios deposita, ¿no? Ve en los cristianos. Y en este caso, entender que más que un título de cristiano, lo que Dios quiere es que entendamos que somos sus hijos, que Él nos engendró para que nosotros podamos ser sus hijos y gobernar este planeta, que funcione de manera adecuada para que las cosas se vayan dando de la manera como Él quiere. Ahora sí, como esa expresión que se usa para un montón de cosas, pero sin sentido. Ahora sí que como Dios manda, que hagamos las cosas como Dios manda. Y definitivamente eso es lo que tenemos que hacer, entenderlo, vislumbrarlo de esa perspectiva. Y ¿sabes qué? Cuando tú lo entiendes así, porque estoy seguro que tienes en tu corazón ese deseo que te mueve esa inquietud de decir, quiero hacer tu voluntad, Dios. Conozco el cristianismo, repito, soy tercera generación. He sido pastor por 800 años. Conozco muchísima gente en la iglesia de Guadalajara. Cuando estuve en la Marcha para Jesús, olvídate, ¿cuánta gente no conozco? Y en cada uno de ellos, bueno, en la gran mayoría, en cada uno de los líderes, en cada uno de los protagonistas, yo vi el sello de esa distinción, de decir, quiero agradar a Dios, quiero hacer las cosas que tengan que ver con Dios y lograr que este mundo pueda conocerlo también. Eso nos mueve, eso te está moviendo, eso me distingue, te distingue. Esas son características nuestras como hijos de Pablo y como hijos de Martín Lutero, y necesitamos entender que por ahí es por donde va todo el asunto. Somos herederos de reformadores, de revolucionarios. Tenemos que ser fieles a esa genética. Tenemos que hacerlo. Bueno, todo este deseo de agradar a Dios y de indagar y de buscar me llevó a escribir un libro denominado Cristianismo en la Realidad Virtual, que es bastante controversial, pero refleja todos esos errores en los cuales hemos incurrido, que nos han desviado de ir en la voluntad de Dios, de caminar en la voluntad de Dios, y que tenemos que retomar. 1000% sustentado en las Escrituras. No estoy aventándome un rollo de acuerdo a mí. No. O sea, yo no digo que tengo la verdad absoluta, pero bueno, mis seguidores sí. No, no es cierto. No, la verdad es que no, pero sí te invito a que escuches algo de contenido que tengo en mi libro por medio de estos videos, y también pues porque lo quieras, que lo veas. Son 2 tomos. La verdad es que está buenísimo, la verdad es que sí, muy bueno. En fin, te invito a que lo leas, pero sobre todo te invito a que seas fiel a esa genética, a esa herencia. Que este año que está iniciando sea un parteaguas para que tú puedas determinar y decir, claro que sí, todo eso que yo siento, toda esa inquietud que se mueve en mí, es el Espíritu Santo que me está llevando a ser una persona reformadora, o a reformar principalmente mi vida, y entonces entender la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta, como dice Pablo. De esta forma la tenemos que entender, agradable y perfecta, para entonces caminar en ella. Te invito a que puedas hacerlo y que entiendas que el principal propósito de Dios es que tú le conozcas como papá, que sepas que Él es tu papá y tú eres su hijo. Deseo lo mejor de lo mejor para este 23, y lo mejor de lo mejor es que tú puedas entender lo que significa ser hijo de Dios y que seas fiel a esa genética revolucionaria. Te envío un abrazo. Gracias por seguirme, gracias por dar un like, por estar en interacción conmigo. Escribe algo, no sé. ¿Sale? Te mando un abrazote y nos mantenemos en contacto.